Buenos días para todos los que están aquí y los que después van a ver esta prédica. Hoy es domingo 6 de agosto de 2023. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. Y hoy quiero hablar acerca de un futuro y una esperanza. Los argentinos vamos a votar, en toda la República Argentina se va a votar el domingo que viene, elecciones. Las primarias, digamos, no lo llamamos primarias, sino que le llamamos las PASO. PASO significa primarias. Para después elegir presidente y vicepresidente de la nación. Hay mucha de esta gente, casi todos, están hablando del futuro, lo que van a hacer. Y tratando de poner esperanza en la gente. Ustedes saben que las encuestas hablan y dicen que la población argentina en términos generales está desesperanzada. La mayoría de la gente cree que el futuro no va a ser mejor, sino que va a empeorar. Eso dicen las encuestas, varias encuestas. Eso tiene muy asustado a muchos. Una enorme cantidad de gente no ha ido a votar en las elecciones provinciales que pasaron. Por lo menos un 40% de gente no ha ido a votar. Y eso indica, esto ya todos los estudiosos lo están tratando, este asunto, y coinciden en que la población está como desesperanzada, no tiene esperanza, digamos, en los candidatos en términos generales. Un porcentaje muy significativo de la población que está probablemente pasando circunstancias difíciles, pero fundamentalmente que no tiene proyección, no hay esperanza. Enorme cantidad de jóvenes se van del país. No es la primera vez que ocurre esto, pero mucha gente dice, bueno, mi hijo decidió irse, se va a Europa, algunos se van, qué sé yo, a Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, muchos. Los que tienen posibilidades y toman esa decisión, se van. Por eso quiero hablar yo acerca de un futuro y una esperanza. Por eso voy a leer un texto que se encuentra en el profeta Jeremías. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Es una carta que le manda Jeremías a los cautivos que están en Babilonia. Jeremías estaba en Jerusalén, él había quedado. Pero esa gente que había sido llevada cautiva, ya habían pasado varios años, reciben esta carta de Jeremías que no se le ocurrió a Jeremías escribirla. Él era profeta, él escribió lo que Dios le reveló para aquella gente que estaban, qué sé yo, miles de kilómetros allá, cautivos en Babilonia. Y dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Esa es la carta. A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense ahí y no disminuyan. Y procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es decir, la carta resumidamente dice, no decaigan, no se decaigan, ustedes están cautivos, están muy lejos. Han sido transportados, perdieron sus tierras, perdieron todo y están allá viviendo medio como esclavos, pero no disminuyan. Cásense vuestros hijos, vuestras hijas y tengan hijos y crezcan en número. Edifiquen casas, habítenlas, es decir, una palabra, decir, no se decaigan, no se decaigan. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No
los engañen vuestros profetas que están entre ustedes, ni vuestros adivinos, ni atiendan a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Dentro del problema que tenían aquellos que estaban cautivos, que había una serie de charlatanes que se llamaban profetas de Dios y que hablaban y decían cualquier cosa. Lo voy a decir en términos criollos, cualquier gansada. ¿Acaso nosotros no estamos medio cansados de escuchar algunas cuantas gansadas? Falsamente les profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová. Acá viene la palabra que Jehová Dios le da al profeta Jeremías para aquella gente que está en Babilonia. Porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Es decir, ustedes van a regresar a su tierra. Y el versículo 11 dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo hacia ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Hay una traducción que me gusta más, que dice así, Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza a esos que estaban cautivos, a esos que estaban bajoneados. Que Dios tiene que decirles, no se decaigan. Trabajen, hagan cosas, edifiquen casas. Que los jóvenes se casen, que tengan hijos. Porque mis pensamientos hacia ustedes, los planes que tengo para ustedes, son planes de bien, no son planes de mal. Y quiero darles un futuro y una esperanza. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. ¿Usted sabe los pensamientos que Dios tiene para usted, mi querido? ¿Conocemos los pensamientos y los planes que Dios tiene para nosotros? ¿Acaso Dios planea de nosotros hacernos unos frustrados, unos amargados, unos desviados? ¿Ustedes piensan que Dios tiene esos planes? No, dice Dios. Yo los planes que tengo para ustedes son planes de bien, son planes de bienestar. No se decaigan, conforme a los planes y al propósito que yo tengo con ustedes. Ustedes vivan de acuerdo a eso. No se encierren en las mentiras del enemigo. Sean capaces de liberarse para ver qué es lo que tengo yo para ustedes. Entonces, dice, me invocarán y vendrán a mí, y orarán a mí, y yo los oiré, porque ustedes me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Un futuro y una esperanza. Miren, queridos, como toda declaración de Dios, Dios le dice esto a su pueblo. No le dice esto a cualquiera. Dios está hablando a su pueblo. Y como toda palabra de Dios, ¿cómo les puedo decir? La palabra de Dios tiene que ser tomada, tiene que ser aprendida. No es que te cae como la lluvia, es decir, que estás sin hacer nada, estás ahí, en el patio, y se larga a llover y naturalmente te va a caer la lluvia y te va a empapar. No es así la palabra de Dios. A la palabra de Dios hay que tomarla. Hay que tomarla. Es como una cosa, es como una perla de gran precio, como dice la palabra, que lo tengo que buscar, la tengo que tomar y la tengo que aprender y la tengo que meter en mi mente y en mi corazón. Me buscarán y me hallarán, dice el profeta. ¿Saben que
a partir del retorno de la cautividad de Babilonia, ese pueblo que retornó, el pueblo ya judío, ya Judá, el reino del sur, nunca más se metió con los ídolos, abandonaron los ídolos. Tuvieron otros pecados, pero la idolatría no. Nunca más. Aprendieron la lección, que Jehová Dios es el Dios de ellos, el Dios que los eligió. Aprendieron la lección. Me buscarán de todo corazón. Ahora, Dios les promete un futuro y una esperanza. Qué cosa interesante esto. Les dice, yo les voy a dar a ustedes un futuro. Es decir, ustedes no acaban acá. Porque yo les doy un futuro y yo les doy esperanza. Estaba hablando con el pastor Darío, ya que vamos a tener elecciones el domingo que viene en la República Argentina. Y hay... La mayoría de los políticos están tratando de dar esperanza, sí, esto está mal. Estamos mal en general por causa de los mismos que nos dicen vamos a estar bien. Estamos mal en gran medida por causa de aquellos que nos dicen, pero de ahora en adelante, es interesante cómo siempre estamos iniciando las cosas, siempre iniciamos. Pero ellos hablan de un futuro y una esperanza también. ¿Basado en qué? ¿En qué? Cuando Dios dice, yo les doy, es Dios el que da. No es alguno que se le ocurrió decir, mire muchacho, vamos a un discurso político. La Biblia habla acerca de los cambios en la persona. Y cambian las personas y cambian las comunidades. Cambian las personas y cambian las comunidades. La Biblia es muy clara esto. Y la Biblia nos dice enfáticamente que cuando Cristo llega a nuestra vida, si nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, pero tenemos que aceptar, es una decisión personal. No alcanza con venir a la iglesia, uno tiene que en determinado momento recibir a Cristo y decírselo donde estés, no importa. O se lo comentás a un pastor, o se lo comentás a un hermano, yo quiero aceptar a Cristo, quiero que Cristo viva en mi corazón, yo hago esto, yo tomo esa decisión. Entonces comienza una transformación. Y dice la palabra, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. 3 reflexiones rápidas sobre esto. Primero, no es para todo el mundo esto de que las cosas viejas pasaron. No, quédate tranquilo porque lo viejo, lo que pasó, pasó. No. Muchas cosas que pasaron no pasan. Y muchas cosas que sucedieron antaño todavía repercuten y repercuten para mal en la vida de la gente. Y graves problemas de algunos que no se dan cuenta de que el tema o el problema lo vienen arrastrando de generaciones atrás. ¿Por qué esto que dice el apóstol en 2 Corintios 5, 17, si alguna está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas? No es algo automático. No es algo automático. No es que vos apretás un botoncito, ya comenzó a andar la máquina, ya sale el automatismo. Dios no es un Dios de automatismos, queridos. No es que apreté el botón y bueno, ya está, pum, ya está. No. Si alguno está en Cristo, un futuro y una esperanza. Si alguno está en Cristo. ¿Qué quiere decir si alguno está en Cristo? A veces cuando nosotros hablamos de estas cosas, estos términos bíblicos, a alguna gente, la gente no entiende. ¿Qué quiere decir si alguno está en Cristo? Yo tenía problemas para entender un versículo. Ese versículo que dice que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Como dice el apóstol, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y una vez se lo pregunté a alguien, se lo preguntó a un hermano más antiguo, y me respondió, está muy clara la palabra. Para mí no era clara. ¿Por qué no es clara la palabra? En primer lugar, porque no la entendés. ¿Y por qué no la entendés? No la entendés porque no la vivís, porque no la creés. Para entender hay que creer primero, no como
la fórmula del mundo que tengo que entender primero para creer. No, la fórmula bíblica es tengo que creer primero, entonces el Espíritu me revela y ahí voy a entender. Si alguno está en Cristo, es decir, si alguno tiene su fe y su vida plantada en Cristo y las decisiones que toma y las acciones que hace y los pensamientos que tiene, son los pensamientos de Cristo, lo que Cristo enseña. Si va a tomar una decisión, no va a tomar cualquier decisión, a tontas y a locas. No, va a orar, va a meditar, Eso es estar en Cristo. Yo creo esto, sustento esto, yo soy de la fe de Cristo. Terminamos el curso de la voz de los mártires. Un grupo de hermanos, éramos 20 más o menos, ¿no? 6 semanas o 7 semanas. Vino el hermano de la voz de los mártires que se venía desde Merlo. Y ahí pudimos ver algunos videos y algunas cosas de personas que son perseguidas. Una mujer que se pasó no sé cuántos meses encerrada en un container, creyente, ¿viste? Pero a mí, ¿qué me sostuvo? Dice la mujer. Este es el testimonio de la mujer. En un país musulmán. Me sostuvo la fe en Cristo. Eso es estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas van a ir pasando y van a quedar atrás. Así que estás luchando con un montón de cosas desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, un montón de cosas. Bueno, fíjate la verdad si estás en Cristo. Fíjate si estás en Cristo. Porque si estás en Cristo hay un proceso de decir, no que pasan porque pasaron y no me di cuenta que pasan. No, pasaron porque yo me di cuenta que tenían que pasar. Pasaron las cosas viejas porque yo me di cuenta que tenían que pasar. Es más, tomé las decisiones correctas para que esas cosas viejas pasaran. Y pasaron. Y ya fueron. Hasta luego. No están más. Muchos creen en una cuestión automática. Y sí, pero no hay automatismo. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Esa es una declaración potente. Porque en definitiva, los planes de Dios, esos planes eternos, por eso la palabra de Dios dice estas cosas. Antes de que nacieras te conocí, como le dice a Jeremías. Y antes que te formases en el vientre de tu madre te llamé. ¿Pero cómo? Pero está hablando un Dios eterno, queridos. No está hablando un personaje importante de la historia. Está hablando un Dios eterno, está hablando desde su magnificencia, de su eternidad, desde su gloria está hablando. Antes que naciese te conocí, por supuesto. Y ese Dios nos da esta palabra a través del apóstol Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Está mal interpretado este versículo. Todas las cosas les ayudan. Entonces algún creyente puede decir lo siguiente, ¿cómo que todas las cosas? Yo he tenido problemas tremendos. He perdido a un ser querido. ¿Y dónde está la ventaja de eso? Fíjate lo que dice antes el versículo. Que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito están llamados, uno se tiene que preguntar, ¿estoy yo metido dentro del propósito de Dios? Amo al Señor y lo pongo como primero, sino en mi vida. ¿Y eso qué significa? Significa muchas cosas, lo tenés que aprender, es un proceso para aprender, para saber, para darte cuenta, pedir que el Espíritu te revele. Nos decía Alejandra, la esposa del pastor de Remar de allá de San Luis, después de toda esta persecución que tuvieron, ahí una persecución. Usted que no sabe lo que es la persecución, bueno, acá tenés una persecución contra los hijos de Dios, hechas por el gobierno nacional. Argentina, año 2023. Persecución contra Remar, una institución evangélica que hace mucho bien a mucha gente.
Entonces dice la mujer, sí, tuvimos problemas. Le clausuraron las cuentas bancarias, una serie de cosas. Y la mujer dijo esto. La escuchamos, ¿verdad? Dice, pero como dice la palabra, esto nos ha resultado para bien. Esa persecución resultó para bien. Porque antes no nos conocía mucha gente, ahora nos conoce mucha gente. Y si mucha gente los conoce, en determinado momento alguna de esa gente va a acudir a ellos. Va a acudir a ellos. Les cuento una anécdota que nos contó la hermana Alejandra. Ellos tienen un predio muy grande, un predio muy lindo. Querían comprarlo. Y el dueño del predio no se los quería vender. Y un día está esta hermana Alejandra hablando con el dueño del predio. Y están hablando ellos y pasa un hombre. Y la reconoce a ella como de rebar. Pasó un hombre. Yo, dice, valoro mucho a esta gente porque fueron los únicos que me dieron un abrazo, dice, y me cobijaron y me protegieron cuando yo estaba en la mala, no sé qué. Y el dueño del terreno escuchaba eso. Y le impactó el testimonio al paso de esta persona que saben quién es. Entonces le dice, decile a tu marido que me llame, a Alejandra. El marido de Alejandra, el pastor Matías, lo llama a este hombre y dice, bueno, mira, te voy a vender el terreno. Se lo vendió. Que el terreno que ustedes vieron y la edificación, todo lo que están haciendo. A los que aman a Dios, dice el apóstol Pablo, a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito y que han respondido al llamado, todas las cosas les ayudan a bien. Porque el Dios que promete un futuro y una esperanza no es cualquiera, queridos. Me alarma un poco de que de todos los candidatos que quieren ser presidentes de la nación, hay hombres y mujeres, no he escuchado a ninguno que invoque a Dios. Me alarma un poquito. Como ya he dicho yo en otras oportunidades, a lo mejor yo no sé a quién voy a votar, pero sé perfectamente a quién no voy a votar. Eso lo tengo clarito como agua y tanque. Al menos tenemos que tener bien en claro a quién no vamos a votar. Al menos eso. Nunca votaré a alguien que esté de acuerdo al aborto, por ejemplo, a ese probablemente el más horrendo de los crímenes, porque es el crimen contra los más inocentes de todos, los niños en el vientre de su madre. Pedofilia, todo ese tipo de basura, eso no lo voy a votar. Y otras cosas más que no viene al caso hablar en esta prédica, que está dirigida a otra cosa. El propósito de esta prédica es otro. La Biblia dice en el libro de Proverbios, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, no te apoyes en tu propio razonamiento. Ay, Señor, ¿cómo cuesta entender esto? Hay quienes tienen un razonamiento irreductible, ¿viste? Irreductible. No te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Es en lenguaje poético. ¿Qué quiere decir allanará tus sendas? ¿Viste que tenés un camino, una vida difícil? Él la va a allanar cuando vos lo reconozcas. ¿Qué quiere decir? Involucralo, por decirlo de alguna manera, a Dios en tu vida, en tu razonamiento, en tus propuestas, en tu cosa, en tu forma de vivir, en tu manera de ver las cosas. Y Él va a allanar tu camino. Te va a hacer la vida más sencilla. Pero además, hay una cosa muy importante, que lo dice el apóstol Pablo
hablando acerca de sus problemas y de sus cosas y de sus luchas. Una cosa hago, dice. Él había tenido muchos problemas. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero olvidando en el sentido de superar ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué está adelante? Para mucha gente, la incertidumbre, el vacío, la nada, la desesperanza, el peligro. Pero Pablo está pensando en otra cosa, está pensando en las promesas de Dios. Entonces me extiendo, superando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Dice, pongo mi vida a ver qué voy a hacer. Y prosigo a la meta. ¿Qué meta, Pablo? ¿Cuál era la meta de Pablo? ¿Cuál es la meta de todo creyente? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso da una identidad. Eso da una identidad. Cuando decía Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, significa que ya nuestro pasado no nos define ni nos determina nuestro pasado. No somos musulmanes nosotros para creer en el determinismo y sucede lo que iba a suceder, es inevitable que suceda. No, es doctrina musulmana, pero no es doctrina cristiana. Nuestro pasado ya no nos define ni nos determina. Somos definidos y determinados por nuestra identidad en Cristo. Por nuestra identidad en Cristo. Un futuro y una esperanza. Me imagino, por ejemplo, cómo comenzó a remar en San Luis. Debe haber sido una cosa chiquitita así. Y a través de los años fueron trabajando. 4 o 5 sedes tienen, 3 en San Luis Capital y una en el Suyuque, muy cerca del patio donde nosotros vamos al retiro del patio, de la iglesia del centro de San Luis. Un futuro y una esperanza. ¿Tenemos en claro cuál es la visualización del futuro? ¿Tenemos en claro los planes que Dios tiene para nosotros? Yo quisiera que algún político de fuste tuviera en cuenta los planes de Dios para la nación argentina. Que tuviera en cuenta los planes de Dios para la nación argentina. No hay quien invoque, por lo menos de los más notorios. Están ahí en una pelea bochornosa. Parece que casi ni se dieran cuenta de que hay un país detrás de ellos. Millones de hombres, mujeres, ancianos, niños, millones. Parece que no se dieran cuenta de eso. Capaz que no se dan cuenta. Es probable que no se den cuenta. Pero Dios, el Dios de la eternidad, nos dice a sus hijos, yo sé los planes que tengo para ustedes, que son planes de bien, no son planes de mal. Ustedes me invocarán y me hallarán porque me invocarán de todo corazón. Cristo es nuestro futuro y nuestra esperanza. Pero cuando te dicen esto, no lo entendés. No, pues tenés que creer primero. Y después lo vas a entender. Cuando creemos, el Espíritu Santo comienza a quitarnos el velo y podemos entender y podemos ver algunas. Mirá vos cómo es la cosa. ¿Así es? Sí, querido, así es. Es el plan de Dios eterno que Dios nos ofrece. El futuro, la esperanza en Cristo Jesús. Cree.
Créelo y tomalo y comenzá a dejar las cosas viejas. Comenzá a dejarlas para que todo sea hecho nuevo por la gracia de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor. Amén.